Bueno, bienvenido a todos los que vengan entrando. Vamos a esperar unos minutos para que este, puedan. eh, en este primera charla que vamos a dar a través del proyecto local de Quinos, de INTA Cuenca al Salado. Mi nombre es Oscar Bravo y lo que quiero hacer es presentarles primero a los coordinadores del proyecto local, que es Agustina Recia, y a partir del mes que viene el coordinador es Pedro Escurdia. Y bueno, un gusto contar con la médica veterinaria Mariana Saborido, ¿sí? Ella es médica veterinaria graduada en la Facultad de La Plata y es docente de esa misma facultad en la Cátedra de Bienestar Animal y de Producción Equina. Además de fanática de lo que son los caballos, así que un gusto tenerte, Mariana, y bueno, te escuchamos. Muchísimas gracias, Oscar. Muchísimas gracias a, a todos los integrantes del proyecto equino del INTA Cuenca del Salado. Muchas gracias a Leandro, a todos los interesados que están acá presentes acompañándonos. Bueno, vamos a tratar de delinear un poco, aunque sea unas mínimas pautas generales de cómo alimentar a los caballos. Vamos a partir de la pregunta de cómo alimento a mi caballo y a buscar el modo de dar unas pautas generales para colaborar al bienestar de nuestros caballos, de nuestros queridos caballos. Bien, lo primero es recordar cómo es el aparato digestivo. Los caballos, como todo mamífero, tienen un aparato digestivo dividido en las mismas partes y los mismos órganos que tenemos nosotros. Nada más que la diferencia está dada básicamente en el tamaño y por ahí en la distribución, en la capacidad e importancia relativa de las distintas porciones, ¿sí? Cuentan, digamos, con la boca, con sus dientes, el esófago, estómago, intestino delgado, ciego, colon mayor, colon menor, exactamente igual que podemos encontrar en otro mamífero, con las capacidades, ¿sí?, que ustedes están pudiendo ver plasmadas aquí en este gráfico. Quiero que retengan, entre otras, que se fijen, vamos, en la capacidad de 10 litros del estómago, ¿sí?, y el contraste con la capacidad del colon mayor de 80 litros, por otro lado. Siguiendo con esta caracterización, que por ahí nos va a servir de base para poder entender un poquito mejor algunas cuestiones del por qué van a ser necesarias determinadas formas de alimentar, no tenemos que perder de vista que el caballo es un herbívoro, ¿sí? Básicamente ha evolucionado para consumir pastos. Eso no quita que también pueda consumir arbustos, pueda consumir en algunos casos corteza de algunos árboles, incluso algunas ramitas u hojas, ¿sí? Pero el principal alimento para los caballos son los pastos. Otro punto importante a tener en cuenta es que es monogástrico, es decir, que tiene un solo estómago. Y otra característica que nos va a ser interesante es la característica de que es un fermentador posterior. Y nos vamos a quedar con esa característica de fermentador posterior, ¿sí? ¿A qué hago mención con esto? A que para poder aprovechar mejor, ¿sí?,
los alimentos fibrosos, porque los pastos, los vegetales en general, tienen en mayor o menor medida dentro de su composición fibra, ¿sí? Para poder aprovechar más el alimento y extraer parte de los nutrientes que necesitan de la fibra, van a necesitar fermentarla, ¿sí? Esta es una adaptación que tienen muchos herbívoros. Para poder aprovechar parte de la energía contenida en esa fibra, ¿sí? Los herbívoros tienen como estrategia desarrollar lo que podríamos llamar como uvas de fermentación, ¿sí? Que no son ni más ni menos que la dilatación en alguna parte de su sistema digestivo, y la formación, podríamos decirlo sencillamente, como si fueran bolsas de gran tamaño, ¿sí? Con bacterias incluidas, que le permite fermentar esa fibra para poder aprovecharla y obtener así mayor cantidad de nutrientes. Cuando comparamos la vaca con el caballo, vamos a ver que la diferencia básica es que la vaca tiene esa dilatación, ¿sí? En el inicio de su aparato digestivo, ¿sí? En cambio, el caballo lo tiene hacia el fin de su aparato digestivo. ¿Por qué me centro en esta característica? Porque por ahí aquellos que tengan también relación con las vacas, les va a resultar un poquito más fácil poder entenderlo. Y además, porque también esto es base de una diferencia, ¿sí? Si bien los dos tienen capacidad de fermentar, el caballo no tiene una capacidad tan alta de fermentar y de extraer nutrientes de esa fibra como la tiene la vaca, si bien ambos son parecidos. Y un poquito de entrecasa, una forma graciosa por ahí de describir esta capacidad de fermentar la fibra en el caballo, es denominar al caballo como una vaca al revés. Ahondando con las características que por ahí van a ser más centrales para tener en cuenta la nutrición del caballo y su relación con el bienestar, ¿sí? Nos vamos a centrar un poco en la boca. Si ustedes se fijan, quienes hayan podido ver el cráneo y la mandíbula de un caballo, que en alguna oportunidad habrán notado que la mandíbula, ¿sí? Es un poquito más angosta que el maxilar. Esto hace que el caballo, para masticar, ¿sí? Mastique de un lado, preferentemente, y deba realizar movimientos circulares para poder triturar ese alimento que ingresa a su boca, ¿sí? Esto hace que con esos movimientos realice un caballo en pastoreo aproximadamente unos 60.000 movimientos de masticación por día cuando está pastoreando. Esos movimientos, ¿sí? Masticatorios, esa cantidad va a disminuir con el pasto seco o heno que le demos, e incluso va a ser mucho menor cuando se le dan granos al caballo. ¿Esto por qué me importa? Sí, porque como están viendo en los cráneos, ¿sí? Que están cortados de forma transversal hacia la derecha de la filmina, lleva a que la menor cantidad de movimientos masticatorios y quizás no tan amplios los círculos que describe, ¿sí? Permita la formación de puntas, ¿sí? Cosa que tenemos que tener en cuenta y considerar. Además, con ese tipo de alimentación, la salivación va a ser menor. ¿Y esto por qué me importa? Sí, porque el caballo solamente saliva en el momento que come, ¿sí? Entonces, esta es una característica para nosotros importante. También,
El que el caballo principalmente ingiera pastos hace que la postura normal y habitual para él para comer sea con la cabeza hacia el piso, ¿sí? Lo que a su vez favorece también la sanidad, el estiramiento, ¿sí? El correcto funcionamiento de lo que es su dorso y lomo, ¿sí? Y también colabora con la salud de su aparato respiratorio, porque por efecto de la gravedad, por la posición, permite que los mecanismos por ahí de defensa y de limpieza de todo lo que es bronquios, bronquíolos, tráquea, ¿sí? El ingreso de todas aquellas sustancias extrañas, sean eliminadas más fácilmente, ¿sí? Por esta posición. Y si hay secreciones, permite que se eliminen mucho más fácilmente, colaborando con la sanidad del aparato respiratorio también. Otro punto a tener en cuenta es el estómago. La característica primordial, si ustedes retuvieron que la capacidad en litros, el volumen que puede llegar a entrar dentro del estómago es de 10 litros, ¿sí? Van a ver que es chico. Esos 10 litros son una capacidad para un caballo de unos 500 kilos, ¿sí? Si fuera un caballo de un tamaño un poco mayor, puede ser un poquito más. Bien, ese tamaño también para aquellos que por ahí tengan más afinidad a los deportes y les resulte más práctico, lo pueden comparar con el tamaño aproximado de una pelota de rugby, para que se den una idea. Es llamativo, ¿sí?, que en un animal que tiene el tamaño que nosotros vemos, que lo vemos tan grandote, ¿sí?, el estómago sea tan chiquito. Esto, además, se suma a esto que permanentemente está produciendo ácido gástrico, ¿sí? Las 24 horas del día produce ácido gástrico, coma o no coma, a diferencia de nosotros o de otras especies. A su vez, hay que considerar y recordar que en el estómago del caballo tenemos dos grandes porciones. Una porción, ¿sí?, que está ubicada más hacia abajo, ¿sí?, la mitad inferior del estómago, que tiene capacidad de producir este ácido y además tiene una cubierta para protegerse ella misma de ese ácido. Pero la mitad superior del estómago no tiene capacidad de secretar ácido y tampoco tiene esta cubierta protectora. Esto es de importancia cuando tenemos caballos que dependen exclusivamente de una dieta que yo le administro, que no está en pastoreo, ¿sí?, y va a pasar horas por ahí de ayuno, y capaz que lo sacamos con el estómago vacío a ejercitarse. Piensen ustedes, ese estómago está vacío, se sigue produciendo ese ácido, y al mismo tiempo el estómago, lógicamente al estar vacío, es como si fuera una bolsita de nylon que se achica, que se arruga. Y con el movimiento, con el ejercicio, esa bolsita arrugada, apoyada, comprimida entre el diafragma por un lado y la presión de los intestinos, más el movimiento por el ejercicio por el otro lado, ¿sí?, se salpica fácilmente ese ácido también a la parte que no tiene cubierta protectora, con lo cual es lo que favorece por ahí la aparición de úlceras, sobre todo en caballos que están en un régimen estabulado. O sea que esta es una característica para tener muy en cuenta. Si el estómago, aunque no esté completamente lleno, ¿sí?, tiene algo, aunque sea un poco de contenido, ayuda a que este ácido no salpique tanto y disminuye la posibilidad de presentación de estas úlceras. También todas estas características, el tamaño chico, que además va a hacer que se vaya vaciando rápidamente, porque los alimentos
por esa cuestión permanecen alrededor de 45 minutos más o menos en el estómago, o sea que se va vaciando, va entrando comida, porque el caballo come casi continuamente, ¿sí? Y al mismo tiempo se va vaciando su estómago casi continuamente. Entonces todo esto marca la forma de alimentarlo y las características a tener en cuenta. Otro hecho importante es que por sus características anatómicas, el caballo no puede vomitar. Y si por alguna cuestión se da el solito un atracón, o nosotros exageramos con la cantidad de comida que le damos, una comida que come muy rápido y en mucha cantidad, ¿sí? Ese estómago llega a dilatarse de esos 9 litros a 15 litros con un llenado máximo, ¿sí? Pasa de esos 15 litros a la dilatación máxima, se llena mucho más allá de los 15 litros, llegando a los 25 litros aproximadamente, y la verdad que al no poder vomitar, es ahí donde puede desencadenar la ruptura del estómago en casos graves. Todas estas características del tamaño, de la secreción del ácido, ¿sí? Hacen que el caballo, por norma, ¿sí? Por costumbre, por característica propia del comportamiento, no ayune por voluntad propia más de 4 horas. ¿Sí? Otra característica a tener en cuenta para adaptar nuestros manejos, ¿sí? Cuando tenemos un caballo que no está en pastoreo. Además, para contrarrestar esta función del ácido, ¿sí? Es importante esa producción de saliva que habíamos hablado que se produce solamente cuando el caballo mastica. O sea que con algunos alimentos, más allá de que se produzca saliva, esa cantidad de saliva incluso puede llegar a ser poca para neutralizar la acidez de este estómago. Para que se den una idea, un caballo en pastoreo, en libertad o semilibertad, más o menos produce unos 100 litros de saliva, ¿sí? Por día. El caballo que está estabulado baja esa cantidad a 40 litros. ¿Sí? Si recordamos, una vez más, insistiendo, que una de las funciones de esta saliva es neutralizar esa acidez del estómago, vamos a notar fácilmente el déficit en el que incurre un caballo estabulado con respecto a un caballo que está en pastoreo. ¿Vienen bien hasta acá? ¿Se entiende? ¿Se escucha? Perfecto, Mariana. Bien. Bárbaro. Bien. Otra característica a tener en cuenta es el intestino delgado. El intestino delgado tiene un tránsito muy rápido. Básicamente lo que hace es que se mezcle ese contenido que ya viene predigerido por el efecto del ácido gástrico, ¿sí? Con el contenido propio que secreta tanto el intestino como el hígado. La secreción de bilis en el caso del caballo también es continua porque no tiene vesícula biliar, ¿sí? Más el jugo pancreático. Entonces, con la presencia de todos esos líquidos, esa predigestión, el caballo va a poder digerir y absorber todo lo que sean azúcares simples, ¿sí? Almidones. Básicamente, el almidón, lo que hay que tener en cuenta es que hay un almidón que tiene una estructura que es fácil que sea atacado por estos jugos, estos líquidos en el intestino, y hay otro almidón al que llamamos almidón resistente, que va a continuar sin ser digerido su tránsito hacia el intestino grueso. Pero por ahora nos vamos a centrar en que acá se van a absorber los azúcares simples, el almidón que no sea resistente, aminoácidos, que es la parte más chiquitita de las proteínas, ¿sí? Las grasas, también vitaminas
y minerales, ¿sí? El tránsito en esta parte del intestino es bastante rápido. Puede ir desde, dependiendo un poco del tipo de alimento que consuma y la cantidad de alimento que consuma por vez, ¿sí? Puede ir desde 45 minutos hasta aproximadamente unas 7 horas, como un máximo, ya que pasa bastante rápido por esta porción. Y acá, digamos, hay otra característica también para marcar la diferencia con la vaca. La vaca, a partir de su rumen, ¿sí? Y lo que hacen las bacterias que están en su rumen con ese alimento, ella aprovecha los nutrientes, ¿sí?, que van liberando las bacterias. No es que ella tome por ahí, toma una parte, pero no es tan importante la parte de alimentos que queda sin efecto bacteriano en el aparato digestivo de la vaca. Acá en el caballo es muy importante la calidad de la proteína que recibe, ¿sí?, porque la va a absorber directamente él, a partir de su aparato digestivo. Y si esa proteína no es de buena calidad, aunque tenga bacterias en la parte del intestino grueso, no va a poder modificar esa proteína y mejorar la calidad. ¿Sí? Esa es una característica importante a tener en cuenta. En el intestino grueso, ¿sí?, se va a producir la fermentación microbiana. Se va a producir porque en su intestino grueso, ¿sí?, el caballo tiene, parecido a la vaca, bacterias, protozoos, algunas levaduras, ¿sí?, que lo que van a hacer es atacar los carbohidratos fibrosos, ¿sí?, para aquellos que por ahí tengan un poquito más de idea, todo lo que es la pared celular de los vegetales, que la suelen componer hemicelulosa, celulosa, lignina, toda esa parte, ¿sí?, más compleja, más fibrosa, y algunos carbohidratos que no son fibrosos, pero que son más complejos y que no pueden ser digeridos en el intestino delgado, como los almidones resistentes, los fructanos, ¿sí? O sea, son carbohidratos que tienen, nosotros decimos desde el punto de vista químico, cadenas largas. Son mucho más complejos. En cambio, los que se absorben en el intestino delgado son mucho más simples. A partir de eso que fermenta las bacterias, en el intestino grueso el caballo va a obtener lo que se denominan como ácidos grasos volátiles, ¿sí?, que son los tres mismos que aquellos que tengan relación con las vacas van a saber que se producen en el rumen, que son el ácido acético, el propiónico y el butírico. En un caballo en pastoreo, el más abundante va a ser el acético. En un caballo que está recibiendo una suplementación con granos, el que va a estar en un número bastante mayor, en una proporción mayor, va a ser el propiónico, ¿sí? A su vez, que cambien estas proporciones de ácidos grasos va a hacer que el interior de ese intestino grueso tenga una acidez mayor o menor. Para hacerla simple, la acidez siempre va a ser mayor, ¿sí?, cuando esté consumiendo granos que cuando esté consumiendo fibra. También es importante el intestino grueso, porque acá, a partir de las bacterias, el caballo tiene la posibilidad de obtener vitaminas B y K. Además que esa fibra, ¿sí?, que tarda en digerirse, le ayuda a retener agua. Y es una fuente importante de agua que en algunas situaciones colabora para ayudar a que el caballo no se deshidrate. También es importante remarcar que a partir del intestino grueso y de estos ácidos grasos volátiles que fabrican las bacterias y que el caballo toma y que absorbe a través de los vasos sanguíneos que están en contacto con el intestino grueso,
¿sí? A partir de ello, obtiene de 1/3 a 2/3 de la energía que necesita para mantenerse vivo, para los distintos procesos que colaboran con su subsistencia, con los procesos básicos. Para tratar de redondear y de verlo expresado quizás en una imagen que nos ayude a interpretar un poquito más la importancia de las distintas porciones del aparato digestivo del caballo, ¿sí? Acá tenemos los baldecitos que están, o cuentones, mejor dicho, que están ubicados detrás, que no vemos, el chiquitito representa al estómago. El otro azul bastante grande representa al intestino delgado. Y los tres que están acá, que vemos que en conjunto son mucho más grandes, representan las distintas porciones de lo que es el intestino grueso en el caballo, ¿sí? Esto resalta, ¿sí?, esa característica de fermentador, una función muy importante también para la salud del caballo, que esté funcionando bien esta parte del aparato digestivo. La fermentación, aparte, tiene la característica de que donde tiene mayor importancia, mayor desarrollo es a nivel del ciego, y a medida que va yendo hacia el colon menor, ¿sí?, esta capacidad de fermentación va disminuyendo gradualmente. Para saber qué comen estos dos caballos, que tienen algunas características similares y otras características distintas, ¿sí?, para saber qué darle de comer, tengo que tomar en cuenta cuál es el peso vivo, ¿sí?, de mi caballo y cuál es su condición corporal. Para calcular el peso del caballo, digamos que lo óptimo siempre es el uso de una balanza, ¿sí? También el peso no solo nos va a servir para poder determinar qué es lo que tiene que comer, para poder saberlo, sino que también nos va a ser de utilidad para poder administrar desparasitarios o cualquier otro medicamento que tengamos que darle, ya que son por peso. Ahora bien, cuando no podemos disponer de una balanza, cosa que suele ser muy común, lo que podemos hacer es utilizar fórmulas para obtener una estimación bastante aproximada del peso de ese caballo, ¿sí? La fórmula que ustedes están viendo plasmada aquí, ¿sí?, es una fórmula para un caballo adulto. Si el día de mañana quieren calcular el peso por fórmula para un potrillo o para una yegua que esté preñada o que esté en lactancia, bueno, o un caballo en alguna actividad muy intensa, a lo mejor tienen que buscar otras fórmulas, ¿sí? Esta fórmula es exclusiva para caballos que son adultos. Como les digo, para potrillos, o sea, animales en crecimiento, o incluso yeguas de cría, hay que buscar otras fórmulas porque necesitan por ahí tener en cuenta otros parámetros. E incluso esta misma fórmula tiene variaciones para aquellos caballos que por ahí están en... se puede ajustar, o hay otras fórmulas que se pueden ajustar incluso por la condición corporal. Sobre todo para aquellos caballos que estén muy desviados, o que estén muy por debajo, digamos, en la condición corporal, o muy por encima en la condición corporal. No se asusten que dentro de un ratito vamos a hablar de lo que es la condición corporal.
Bien, para poder determinar el peso vivo, lo que tenemos que hacer es medir. Generalmente yo les aconsejo, o por lo menos yo lo he calculado utilizando esos metros o centímetros, como les guste llamarle, de modista, que son flexibles, incluso hay unos que vienen como de 2 metros de largo, ¿sí? ¿Por qué me gusta más que por ahí una cinta métrica? Y porque no hace ruido, entonces es como un poquito más fácil con la ayuda de otra persona, de que el caballo se adapte y que acepte un poquito la manipulación y el movimiento cerca. Tranquilamente se puede hacer con una cinta métrica, pero por ahí van a tener que presentársela con un poquito de paciencia a algunos caballos que van a ser un poquito más reactivos que otros, ¿sí? Y tratar de que no haga ruido, y siempre con la ayuda de alguien. Bien. Para el peso vivo necesitamos tomar lo que es el largo del cuerpo, que el ideal es medirlo desde la punta del encuentro hasta la punta del isquion. Aunque en algunos casos hay quienes, en lugar de llevarlo, medir directamente a la punta del isquion, ¿sí?, miden en línea recta a la punta del, donde salga, a la punta del jamón, donde cae. No es tan exacto, pero bueno, en algunos casos en que resulte más difícil manipular al caballo, por ahí lo podemos conceder. Tengan en cuenta que si miden de ese modo, siempre medir de la misma forma, porque sucesivas comparaciones por ahí no les va a dar lo mismo, les va a cambiar un poquito, ¿sí? Una vez que tienen ese largo, ¿sí?, medido en centímetros, por ejemplo, supongamos que les dio 170 centímetros, lo elevan al cuadrado, esto es, multiplican 170 por 170. Les va a dar un número bastante importante. Después van a medir el largo de cinchera, ¿sí?, que va a ser en la parte, digamos, donde vean que baja la cruz del caballo, pasan a modo de cincha la cinta y miden también en centímetros esa distancia. Y lo van a multiplicar por ese número también grandote que ya les había dado la longitud al cuadrado. Una vez que siguen obteniendo números gigantescos, que nos van a asustar un poco, lo dividen por este número de 11.877, que es una constante, ¿sí?, y les va a dar el peso del caballo, pero en kilos. A partir de ese peso del caballo, ustedes van a poder calcular el consumo voluntario o la capacidad de consumo de alimento, ¿sí?, que lo medimos en materia seca. Materia seca es lo que queda después de someter a un alimento, sea el pasto fresco del campo, ¿sí?, el pasto seco de un rollo, de un fardo, o el grano que sea, ¿sí?, a un proceso por el cual se lo deseca, ¿sí?, se coloca en estufa, se hace todo un proceso, y después se pesa lo que queda de ese alimento, el alimento que sea, una vez que perdió toda su humedad. Es para tener un parámetro algo fijo, ¿sí? Ese consumo que van a tener los caballos por voluntad propia va a variar de acuerdo al estado fisiológico o productivo del caballo. ¿Qué quiero decir con estas palabras un poquito complicadas? Va a variar si el caballo es un caballo adulto, si es un potrillo, dentro de los adultos, si es un caballo adulto que decimos nosotros está en mantenimiento, que es aquel caballo que no realiza ningún tipo de actividad física, no está trabajando, pero está con un peso adecuado, ¿sí?, y no tiene ni que ganar ni que perder peso. Eso es un caballo en mantenimiento, que así como está, vive tranquilo su vida sin hacer ningún tipo de actividad, y que tampoco está en reproducción, ¿sí? Otro puede ser padrillo,
padrillo que podemos considerar cuando está en la temporada reproductiva o fuera de la temporada. Es distinto de una yegua, ¿sí? Una yegua que está con cría, una yegua que está preñada. A eso apuntamos con el estado fisiológico productivo del caballo. Un caballo que realiza, por ejemplo, que un caballo de polo que está en polo de mediano hándicap, que va a ser distinto por ahí de lo que es un caballo que recién está iniciando su entrenamiento, por ejemplo, ¿sí? Todo eso está comprendido en este estado fisiológico o productivo. También va a variar de el forraje que esté consumiendo, si ese forraje es verde como pasto y lo está cosechando él, si es seco, qué plantas componen cada uno de esos alimentos, ¿sí? Tanto en el pasto fresco como en el pasto seco, si lo que está recibiendo es grano, la calidad, ¿sí? Todo ese tipo de factores. Cuando el caballo está en pastoreo, cómo se está manejando ese pastoreo, si es que el caballo está en pastoreo continuo, si está en pastoreo rotativo, el efecto por ahí de aquellos caballos que se encierran de noche en box, reciben ración, pero durante el día se sueltan a pastorear. Todo ese tipo de cosas afectan cuánto va a comer, ¿sí? El clima mismo no va a ser lo mismo cuando hace mucho frío, cuando hace mucho calor, ¿sí? Todas esas condiciones van a hacer que el caballo coma más o coma menos. Ya tenemos el peso para calcular este consumo voluntario. Y ese consumo voluntario medido en materia seca, como ya dijimos, ¿sí? El rango común para los caballos está desde el 1,5 al 3% del peso vivo. Esto quiere decir que si tengo un caballo de 500 kilos, ¿sí? Yo voy a calcular el 2%. El 2% para ese caballo de 500 kilos van a ser unos 10 kilos de materia seca, ¿sí? Va a ser lo máximo que ese caballo, calculo yo, que va a consumir, ¿sí? Ahora bien, como decíamos, esa materia seca va a ser mucho mayor en un alimento que yo le doy seco, como es el heno. ¿Por qué? Porque en su composición va a ser prácticamente el 90% del alimento, va a ser esta materia seca, porque ya ha sido desecado. Una vez que se cortó, se secó, se desecó, se empaquetó en fardo, en rollo, en lo que sea, pero ya sufrió un proceso de secado, ya perdió humedad. Entonces quedó un 90%. O sea que yo le voy a dar 10 kilos de eso, que serán, como es el 90%, serán 10 kilos y un poquito, 11 kilos, que yo le estaré dando del fardo como tal. Ahora bien, si yo quiero ver en el campo, ¿sí?, cuánto está comiendo ese animal, me voy a llevar una sorpresa, me va a asustar el número, porque va a ser bastante más grande. ¿Por qué? Porque en el campo está comiendo ese alimento fresco, el pasto, la pastura en general, en el campo, tiene un 20% de materia seca, ¿sí?, y el 80% es agua. Entonces, cuando hacemos las cuentas, ¿sí?, esos 10 kilos de materia seca de pasto fresco que levanta en el campo van a terminar siendo 50 kilos del pasto verde así tal cual, ¿sí? Esto es, digamos, para tener en cuenta, porque a veces cuando a alguien se le ocurre sacar la cuenta, se sorprende y dice, no puede ser. No, acuérdense que calculamos lo que come en esa materia seca porque nos resulta más fácil comparar una cosa con otra y tenerlo como parámetro, ¿sí? Pero sí, es sorprendente. El alimento fresco es mucho peso, en el alimento que yo ya le doy algo deshidratado es mucho menos, ¿sí? En general, el 2% de consumo voluntario lo tenemos como
figurita para estos caballos que están en mantenimiento, ¿sí? ¿Se acuerdan esos caballos que no hacen ningún trabajo específico y que no tienen ni que ganar ni perder peso? Pero también nos sirve, ¿sí?, de parámetro para aquellos caballos que están haciendo algún tipo de trabajo liviano, ¿sí? Y hasta el 2.25% lo podemos estirar para los caballos por ahí con un trabajo moderado en general, ¿sí? Este parámetro, ¿sí?, va a aumentar en las yeguas, dependiendo sobre todo en la lactancia, ¿sí?, va a ser mayor, va a llegar al 2,5%, o incluso en potrillos en crecimiento. Pero quédense que entre el 2 y el 2.25, ¿sí?, tenemos a la mayor parte de los caballos o que están en mantenimiento, ¿sí?, caballos adultos siempre, y caballos que están haciendo alguna actividad leve. Si por ahí a alguno se le ocurre un pony, ¿sí?, un petizo, para mí es más común decirle petizo, pero bueno, hay gente que prefiere decirles pony, por eso les menciono la doble denominación, ¿sí? Suelen ser muy glotones y nos hacen trastabillar la estantería, porque en muchos casos, si los dejamos, este consumo voluntario puede llegar hasta el 5%, que es bastante, más teniendo en cuenta que el tamañito que tienen. Uno no sabe dónde meten tanta comida. Es sorprendente. Bien. Pasando a la condición corporal, ¿sí?, el otro punto para poder evaluar cómo va, para saber, por un lado, poder ajustar la cantidad de comida que yo le voy a tender a dar con ese consumo voluntario que calculo, ¿sí? Y para poder tener en cuenta si tengo que corregir, ¿sí?, lo que le estoy dando, porque puede haber situaciones en las que por el peso solo, sí, está bien, me parece que está perfecto, pero tengo que evaluar la condición corporal, porque me ayuda a ver si realmente eso que yo calculo por el peso tiene que ser así o no. Bien, volviendo a la condición corporal. Tenemos distintas escalas. Hay dos escalas principales que tienen distinto puntaje o score. Hay una escala de 1 a 9, hay una escala de 1 a 5, o en algunos casos de 0 a 5 la toman. Ambas escalas tienen varias modificaciones. Lo importante que hay que tener en cuenta es que la condición corporal es, en definitiva, una apreciación subjetiva, ¿sí?, de lo que es la grasa o el tejido adiposo subcutáneo del caballo. Y acá, además, hacer la consideración que, por un lado, nosotros vamos a estar viendo o tratando de percibir esa grasa que está en el subcutáneo del caballo, en el exterior del caballo. Pero esa grasa que nosotros vemos por fuera, tenemos que pensar que también va a haber una cantidad similar a esa en el interior del caballo, ¿sí?, que no es un dato menor, es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces, a través de esta apreciación subjetiva, que la tenemos que hacer a través de la vista y del tacto, ¿sí?, nos va a poder dividir, más allá de que tengamos estos valores, ¿sí?, del 0 al 5 o del 1 al 5, porque al menos la que yo les voy a explicar o tratar de explicar un poquito el uso es esa, ¿sí?, para no complicarnos tanto. Pero esto nos va a permitir, basándonos a partir de esos puntajes, determinar condición adecuada, condición corporal adecuada, condición corporal por debajo de lo adecuado o malo,
y condición corporal por encima de lo adecuado u obesidad, ¿sí? Para eso vamos a pensar en subdividir a nuestro caballo en 3 partes. Una va a ser la parte anterior por delante de la paleta, ¿sí? Otra, la región torácica y abdominal, el espacio entre medio, ¿sí? Y la última, que va a ser la parte posterior del caballo. ¿Qué vamos a hacer? Empezamos por el cuello. En el cuello vamos a colocar la mano a partir de la nuca y la vamos a ir deslizando, tomando con la mano, ¿sí?, el borde de la crinera, desde la nuca hacia la cruz. Y vamos a ir notando, tratando de notar con una leve presión, además que lo estamos viendo, ¿sí?, el borde del ligamento nucal, que es un ligamento que le da la base al cuello del caballo, que está cubierto por músculos, ¿sí? Y vamos a ir viendo cómo es ese borde. En aquellas condiciones que están por debajo de lo adecuado, y por ahí vamos a notar como un hueco. En otros vamos a notar por ahí como una leve cresta, ¿sí? Pero lo importante es que vamos a ir deslizando la mano y sintiendo si está firme, si está blando, si lo podemos deslizar, cómo es la apertura de nuestra mano, ¿sí?, en esa parte, para tratar de determinar si hay o no hay grasa. En el cuello, vamos a poner la mano en la tabla del cuello y vamos a deslizarla hacia el lado de la paleta. El ideal, digamos, sería que nosotros lleguemos a chocar, o lo que vamos a observar es que lleguemos hasta la paleta y la misma paleta, digamos, nos trabe la trayectoria, ¿sí? En la parte media también, ¿qué es lo que vamos a hacer? Además de observar, vamos a colocar la mano también sobre la parte superior del lomo y la vamos a deslizar desde adelante hacia atrás. Y vamos a ver, ¿sí?, cómo nos queda la mano, cuán abierta o cerrada está, ¿sí? O incluso en algunas situaciones que se nos va a poner plana la mano porque va a ser tan ancho y tan lleno. Y vamos a ir viendo a ver si con esa leve presión y al recorrerlo, además de la apertura de nuestra mano, podemos sentir o no, ¿sí?, la columna vertebral del caballo, ¿sí? En el costado del caballo, además de observar si se ven o no las costillas, vamos a pasar la mano para tratar de ver si no se ven, no son visibles, pero si yo al pasar la mano voy notando como si fuera un pianito, las teclas de un pianito, o si la pasara sobre el teclado de la computadora, que notamos que es como que hay ranura. En la parte posterior, lo que vamos a hacer es colocar la mano sobre la punta de anca y tratar de tocar la parte ósea y ver cuánto podemos sentirla o no. Además de observar sobre lo que es la parte del sacro hasta la base de la cola, ¿sí?, cómo se llena nuestra mano o no, y si podemos sentir las estructuras óseas abajo. Vamos a mirar también al caballo por detrás para poder observar si hay un hueco a los costados y bajo la cola, si se forma alguna ranura, ¿sí?, a nivel del centro de la zanca. Bien. Teniendo en cuenta estos datos, vamos a poder determinar condición mala. La condición mala, cuando pasamos sobre la crinera, la mano, y vamos a ver que la podemos tomar toda y que es bastante firme, incluso que hay como una depresión, ¿sí? Incluso al pasar por el costado del cuello, por la tabla del cuello hacia la paleta y la mano enseguida, vamos a quedar calzados, además de que va a ser bien visible la paleta en sí misma, ¿sí?, la estructura ósea. Vamos a notar que nuestra mano queda calzada, que es bien notorio.
lo mismo, vamos a poder tomar toda la columna y sentir toda la parte ósea al pasar la mano, y las costillas, además de ser visibles, ¿sí? Van a ser totalmente palpables. Se van a notar esos huecos que yo le decía por detrás, al mirar el caballo por detrás, a los costados y bajo la cola. En la condición corporal adecuada, y a medida que avancemos con la mano sobre la crinera del caballo, hacia más o menos la mitad del trayecto vamos a notar que hay como un tejido un poquito más esponjoso que está lleno, e incluso en particular en los padrillos, en otras categorías no debería, ¿sí? Se forma como una pequeña cresta mínima. Al deslizar la mano por la tabla del cuello, ¿sí? Si bien llegamos a notar el inicio de la paleta, esta no es totalmente visible, y si bien se traba nuestra mano, notamos, digamos, como un pocito, y podemos seguir con la mano de un modo un poco más fluido que en el caso de la condición 1. Cuando inspeccionamos la parte central, ¿sí? En el lomo vamos a ver que podemos cerrar un poquito la mano, ¿sí? No notamos ningún surco en el centro del cuerpo del caballo, y en general apenas se llega a palpar, y se palpan, ¿sí? la columna vertebral. Las costillas no se ven, ¿sí? Pero cuando pasamos la mano podemos sentir su existencia. Lo mismo suele notarse, aunque con un poquito más de trabajo, ¿sí? La punta de anca, y al ver el caballo por detrás, vamos a ver que está lleno de esos huecos que veíamos en las condiciones que no están adecuadas, ¿sí? Pero no hay ningún tipo de surco tampoco, no está el anca partida. En las condiciones de algo engrasado a obeso, y vamos a notar a simple vista muy posiblemente la cresta exagerada, y cuando tomemos la crinera vamos a tener que abrir mucho la mano, y vamos a notar que está presente a lo largo de toda la crinera un tejido esponjoso, y que incluso yo puedo mover la crinera de un lado hacia otro, ¿sí? Además de eso, podemos llegar a ver como arruguitas que cruzan a lo largo de toda la región. En este caso, al deslizar la mano por la tabla del cuello y seguimos directamente de largo hacia lo que es el costillar del caballo, incluso detrás de la paleta puede aparecer también un depósito, algo que sentimos como si hubiera una especie de bolita o de protuberancia que es relativamente floja y esponjosa, ¿sí? La mano, al pasarla sobre el dorso del caballo, y la vamos a notar como que se aplana, es imposible sentir ninguna estructura ósea. Lo mismo en el costillar. También pasa lo mismo en la punta de anca, ¿sí? Y hacia la cola vamos a notar que se notan a veces como protuberancias redondeadas, ¿sí? Tipo polizones. Y cuando miramos al caballo por detrás, es notorio que vemos el anca partida, como decimos nosotros vulgarmente. Bien. ¿Por qué nos fijamos también en todo esto de la condición y de dónde están depositados la grasa o no? Y porque también tenemos que considerar que hay algunos problemas de salud en los caballos, ¿sí? Que aunque estén flacos, tienden a tener en algunas localizaciones algo de grasa. Entonces eso también nos está indicando que hay algo que metabólicamente no está funcionando bien. Esto nos sirve en una palabra para conocer lo que es el balance energético del caballo, ver si la energía que está recibiendo ese animal es la adecuada, si es inferior o si es superior. Normalmente, cuando la gente ve un caballo flaco, lo identifica fácil, incluso a veces uno que está mínimamente en una condición levemente baja, ¿sí?
se ponen todos con las antenitas de punta y salen los dardos asesinos hacia el propietario porque ese caballo no está en condición. Y es una leve condición. O sea, ¿a qué voy con esto? Es muy fácil identificar un caballo que está en una condición por debajo de la adecuada. Pero normalmente sucede que no tenemos las mismas antenitas y la misma capacidad de preocuparnos por el caballo que está excedido de peso, ¿sí? Y si vamos a hablar desde el punto de vista del bienestar y de la salud, tanto el que está flaco como el que está excesivamente gordo tienen su bienestar afectado, ¿sí? El caballo que está gordo u obeso va a sufrir mucho más estrés a nivel de su aparato circulatorio, a nivel de su aparato respiratorio, va a estar forzando todos sus miembros, ¿sí? Desde el casco hasta arriba, porque va a tener que transportar mucho más peso, le va a costar mucho más eliminar el calor ante cualquier ejercicio y incluso en temperatura ambiente elevada. Normalmente, al haber depósitos grasos, ¿sí? Se tiende a generar un estado de inflamatorio crónico, ¿sí? Como que todo el organismo está inflamado, por decirlo de algún modo simple y simplificando, y eso afecta, entre otras cosas, a la fertilidad en las yeguas, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta, vieron que yo les decía que esto subjetivo nos permite ver la grasa que está por fuera, pero también hay grasa por dentro de ese caballo. Y esa grasa por dentro no me deja funcionar bien a veces los órganos internos. Y esos caballos están mucho más propensos a desarrollar infosura o laminitis. ¿Por qué? Porque tienen una alteración a nivel de la insulina, ¿sí? Que se denomina insulinoresistencia. No funcionan bien, deberían funcionar unos receptores cuando está presente la insulina que hacen que las células del caballo puedan ingresar el azúcar, ¿sí? La glucosa. Pero en este caso no funcionan bien esos receptores y entonces el caballo está generando insulina y eso es lo que favorece más ese cuadro de inflamación generalizado, que se produzcan los cuadros de infosura. Bien, habíamos hablado que lo que este caballo está comiendo, sea pasto u otro tipo de alimento, nosotros lo medimos como materia seca para simplificar. Pero ¿qué es lo que se incluye dentro de esto? Y incluimos varios nutrientes, como son los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos, las vitaminas, los minerales, el agua, todos nutrientes, ¿sí? Que van a estar vehiculizados en esa materia seca. Dentro de los hidratos de carbono, ¿sí? Habíamos dicho que algunos muy importantes, que a nosotros nos importa mucho, son los que están formando parte de las fibras, ¿sí? La importancia de la fibra en el caballo, ¿sí? Como ustedes ven acá, la fibra debería ser la base de la dieta de los caballos. Es lo más importante. ¿Por qué? Porque va a producir una buena cantidad de energía a partir de la digestión de esas fibras. La fibra va a hacer que funcione bien el aparato digestivo y que no se produzcan impactaciones, pero también me va a ayudar a que tenga menos cólicos y menos infosura, ¿sí? Va a ayudar a que el caballo que tiene una necesidad psicológica de masticar se quede más tranquilo, ¿sí? Porque está ocupado en eso, porque en realidad el caballo, si nosotros lo dejamos a voluntad, aún realizando trabajo, pasa la mayor parte del día comiendo, pastoreando. Para él es su actividad principal. Y esa actividad principal también le gusta mucho más hacerla acompañado. Entonces, todo esto favorece que ese caballo tenga una ocupación. A través de esto también vamos a prevenir las estereotipias, o que algunos llaman también vicios de estabulación, ¿sí?
básicamente, dentro de este tipo de comportamientos, que no son comportamientos anormales, y se dan en aquellos caballos que están en box, ¿sí? A los que hacemos referencia, son todos los que tengan que ver con la boca, con comer madera, con tragar aire, ¿sí? Nada que ver con los de movimiento, son los que tienen que ver con la boca, los que están relacionados con la falta de fibra, ¿sí? Como actividad. Y a su vez, porque nos ayuda a reducir las úlceras en los caballos que se ejercitan. Los alimentos que le vamos a poder dar a los caballos, ¿sí? Tenemos de varios tipos. Los forrajes frescos, que vienen a ser básicamente lo que el caballo consume en el campo, cosecha por sí mismo. Los forrajes secos, como el pasto seco o heno, como les guste llamarlo, los granos de cereales, los aceites, y lo que nosotros comúnmente llamamos balanceados, ¿sí? Pero que generalmente por ahí, en muchos casos, sería mejor llamarlos suplementos. Bien, una breve mención a lo que son los forrajes frescos. Dentro del forraje fresco, que es la condición más natural para mantener los caballos, y este pastoreo, básicamente podemos mantener a esos caballos que yo les había hablado, de mantenimiento de trabajo liviano, ¿sí? Estos caballos se pueden mantener perfectamente con ese 2% de consumo de materia seca, siempre y cuando la superficie que yo tenga y el recurso que tenga sea adecuado, se pueden mantener perfectamente con solo pastoreo. Para otro tipo de caballos, muy posiblemente tenga que agregar otras cosas. Hecho este paréntesis, dentro de este grupo vamos a tener el campo natural, pasturas, ¿sí? Que si bien puede haber con un solo tipo de plantas, ¿sí? Las que se suelen preferir son las que juntan gramíneas y leguminosas, ¿sí? Y que tienen varias especies. En general lo más común es que se usen pasturas con 3 a 4 especies. Si les parece por ahí que con esto me estoy pasando un poquito al campo de un agrónomo, en realidad es porque yo lo estoy enfocando desde el punto de vista de lo que desde la veterinaria sé que al caballo le hace bien. La parte específica de esto, obviamente, va a ser incumbencia y me va a tener que ayudar y voy a tener que trabajar en equipo con un agrónomo, porque son ellos los que me van a saber indicar dentro de las pautas generales, dentro de esta idea que yo tenga, qué es lo que me conviene, ¿sí? Para esa región en cuestión y qué es lo que puedo hacer. Además, muy importante el trabajo en equipo con profesionales de otras disciplinas. Además de campo natural y estas pasturas, vamos a tener, si lo requerimos y si podemos, verdeos de invierno y verdeos de verano. Estos nos sirven para usarlos en los momentos en que tanto el campo natural, si lo tengo, como las pasturas de otro tipo, no tienen gran cantidad de alimento y necesito que mis caballos sigan comiendo y tengan algo para comer. Posiblemente se utilicen más en la crianza, ¿sí? Dentro de los verdeos de invierno tenemos para usar como pasto, no se vayan a la parte de grano. Avena, también se pueden usar ryegrass, por ahí es lo más común, el ryegrass anual, aunque no es un verdeo estrictamente, ¿sí? Pero también se usa en esta función, y algunos otros cereales usados como pasto. Incluso triticales. Los verdeos de verano, lo que más se usa para caballos es el maíz, también usado como pasto, ¿sí? Y la soja. Dentro de las especies que se usan
en combinación en una pastura, tenemos las gramíneas, que diciéndolo bien simple para aquellos que no tengan ni idea, son los pastos con hojita más o menos ancha y que dan espigas, y por otro lado tenemos las leguminosas. Las leguminosas, que la característica que tienen es que producen flores y suelen tener chauchas con semillas. Además, me parece que el tipo de hojitas que tienen en general se llaman hojitas compuestas, ¿sí? Dentro de las gramíneas, las que más se usan son la cebadilla, el raigras, el pastobillo, la festuca, el agropiro. Dentro de las leguminosas, la alfalfa, el trébol blanco, el trébol rojo, el lotus. El caballo en general tiene preferencia por las gramíneas más que por las leguminosas. Van a ver que dentro de las gramíneas, por ahí la que en general coincide la mayor parte de la gente, la que menos le gusta es el agropiro. Y dentro de las leguminosas hay por ahí comentarios que dicen que el lotus no le gusta a los caballos. La verdad que no sé si es porque yo he tenido experiencia propia de cerca con caballos criados en forma extensiva y en campos con campo natural en donde hay lotus. Para mí les gusta, pero bueno, también hay que ver muchas veces cuando se hacen ensayos para ver qué les gusta y qué no les gusta, y contra qué se probó, y cómo estaba, y en qué lugar, exactamente. Por ahí, como estuvimos viendo que hay gente de otras zonas que no son la nuestra, ¿sí? Van a ver que por ahí las pasturas que se usan en sus regiones o en sus países son diferentes. Bueno, eso es motivo, digamos, de trabajo para ustedes, de investigación, de qué es lo que va en sus zonas y de contactar con personas, con entidades, ¿sí?, que les puedan dar una mano en esto. Bien, digamos, tanto un grupo de plantas como otro van a tener dentro de sus células proteínas, carbohidratos, lípidos, minerales, y van a tener fibra. Pero ¿qué pasa? Las leguminosas, la característica que tienen es que tienen mucha más proteína y calcio que las gramíneas. Y las gramíneas, en general, se caracterizan por tener más fibra, ¿sí? Obviamente, también hay que tener en cuenta el ciclo de vida de las plantas, ¿no? A medida que envejecen, van a tener todas, sea una leguminosa, una gramínea, van a tener todas más fibra, pero contrastando contra ella misma, ¿no? Por estas diferencias, ¿sí?, en parte es que nosotros elegimos que estén combinadas en las pasturas, porque eso hace que la dieta del caballo sea un poco más balanceada entre todo lo que ese caballo necesita, ¿sí? Veníamos hablando al inicio que medíamos lo que iba a consumir en materia seca, ¿no? Y bueno, ese consumo de materia seca también estaba estrictamente relacionado con la producción de energía. Hablábamos también del balance energético del caballo, ¿sí? La energía para que pueda llevar a cabo sus actividades básicas. Además de ese nutriente, también tenemos que tener en cuenta las proteínas, en segundo lugar, empezar por la energía, seguir por las proteínas, la relación entre el calcio y el fósforo, y después lo que son otros minerales y vitaminas, para conseguir que la dieta de nuestros caballos sea lo más balanceado posible, ¿sí? El manejo tanto de las pasturas, ¿sí?, principalmente de las pasturas, comúnmente hay mucha costumbre de manejarlos en pastoreo continuo, ¿sí? En pastoreo continuo tenemos el inconveniente que podemos obtener como consecuencia un sobrepastoreo, y por un lado, y por otro lado, si tenemos baja carga, o sea, tenemos pocos animales,
podemos llegar a lo que estamos viendo en la foto ubicada a la derecha, ¿sí? Que es que hay un montón de pasto, pero que ese pasto está pasado, o sea que es de menor calidad. En ambas situaciones, ¿sí? Son negativas. En el sobrepastoreo, ¿por qué? Porque voy a tener zonas en donde perdí el pasto, o sea que mi caballo ahí no va a poder estar obteniendo menor cantidad de nutrientes, zonas que el caballo se las comió a ras y sigue insistiendo porque le gusta y porque él va a tratar de consumir en base a la energía y a la proteína y esta cantidad de materia seca que necesita. Y hay otras zonas que las van a ver que el pasto está alto y que no se lo come, lo rechaza. Y van a pensar que su caballo se está volviendo loco. Pero en parte, eso es un comportamiento que se ve en los caballos domésticos, no así en los caballos salvajes, que es la formación de letrinas, de lugares donde bostean y como bostean, orinan, ¿sí? Después no les gusta ir a comer ahí y eso lo rechazan, ese pasto se pasa, bien, y hay que manejarlo de forma adecuada. Y eso después termina favoreciendo que aparezcan malezas, lo que me va a bajar mucho más la calidad del pasto. Por eso, ¿sí? Sería bueno intentar en la medida de lo posible, mucho va a depender por ahí del espacio que cada uno tenga, de las posibilidades que cada uno tiene, es muy variable, ¿sí? Pasar a hacer un pastoreo por ahí más rotativo. Rotativo quizás no excesivamente intensivo, pero sí rotativo, el poder ir consumiendo distintas parcelas, espacios de pasto, e ir guardando otras para ir consumiéndolas después y que siempre se mantenga la calidad. ¿Sí? Eso va a tener, digamos, como premisa, voy a tener que pensar o saber bien cuántas hectáreas tengo, qué recurso tengo, porque no va a ser lo mismo si tengo campo natural, la pastura que tengo, si esa pastura está bastante degradada o no, ¿sí? Y además me voy a empezar a preguntar, ¿cómo sé lo que produce? ¿Y cómo sé lo que necesita mi caballo? Para tratar de responder esas preguntas, ¿sí? Vamos a tener que empezar a pasar, teniendo en cuenta la cantidad de hectáreas que yo tenga, ¿sí? Voy a tener que buscar datos de cuál es la receptividad de ese tipo de recurso en esa región en la que estoy. Digamos que lo más acertado sería, trabajando con un ingeniero agrónomo, que se pudiera realizar un muestreo, ¿sí? Cortando en distintas zonas, utilizando lo que se denomina un cuadrado de corte, para aquellos que no tengan conocimiento, ¿sí? Se corta el pasto a determinada, dejando un poquito, tampoco demasiado a ras del piso, y eso se va a llevar a hacer ese proceso de desecación que habíamos hablado para obtener la materia seca. Pero además se le van a hacer otros análisis para poder determinar esos otros nutrientes que mencionamos que el caballo necesita. Eso sería el ideal, que se haga o al menos cada tanto. Pero si yo no dispongo de eso, si hay laboratorios específicos, puedo intentar buscar, ¿sí? Al menos en nuestra región es posible, tablas con datos regionales, buscando por ahí en información de CREA, información, hay una página web que se llama Producción Animal, que usan mucho los estudiantes de veterinaria e incluso de agronomía, en donde hay recopilación y además a través de trabajos por ahí que publica el INTA, en donde están los datos de cuánto, ¿sí? Producen determinado tipo de recursos y además en algunos casos específico para una zona determinada. ¿Sí? Otra opción, si no puedo conseguir ese tipo de tablas que me den esa información, ¿sí? Tratar de contactar, en nuestro caso, en nuestra región, con el INTA que tengan más cercano, que les pueda ayudar y les pueda brindar esos datos.
en estas tablas lo que yo voy a encontrar es la energía, ¿sí? Que me aporta, digamos, a partir del pasto que se produce, tanto sea como equivalente vaca, en algunos casos, o como ración. El equivalente vaca está tomado en base, propiamente dicho, a la vaca, ¿sí? Una vaca con determinadas características. Es una vaca con un peso aproximado de 500 kilos, que gesta y lacta hasta el destete de su ternero, que lo desteta con un peso aproximado de 150 kilos, ¿sí? Y que va a necesitar una cantidad determinada de energía, ¿sí? Cuando vamos a la ración es la cantidad de alimento, ¿sí?, que yo voy a necesitar para cubrir eso. A partir de esta medida, que es el equivalente vaca, se desarrollaron equivalencias ganaderas. O sea que a partir de estas mediciones, yo por un lado voy a tener cuadritos como este, que me van a dar las raciones, que es la cantidad de alimento de cada uno de estos tipos de recursos, de campo natural bueno, de distintas pasturas, que me van a dar por día, ¿sí?, en cada uno de los meses del año. A su vez, puedo conseguir las equivalencias, los equivalentes vaca para distintos tipos de caballos, tanto sea mantenimiento como en distintos niveles de trabajo, ¿sí? Y también podemos encontrar, si nos interesa, aunque por el momento no entramos en eso, podemos conseguir cómo calcularlo para las yeguas de cría, para el macho en reproducción, ¿sí? ¿Cómo distinguimos el trabajo, los niveles de trabajo, si es liviano, si es moderado, si es pesado? Y porque nos vamos a basar un poco en la cantidad de horas por semana que realiza y cuánto, por ahí, ejercicio más intenso, ¿sí?, cuánto galope más intenso realiza ese caballo, para redondearlo y simplificarlo al máximo, ¿sí? Y también va a variar un poquito de acuerdo a las actividades que realice cada caballo. Entonces, con esa información de lo que produce mi campo y sabiendo qué es lo que necesita el tipo de caballo que yo tengo, puedo calcular si con la determinada cantidad de hectáreas que yo tengo, me sirve, me alcanza para cubrir lo que necesitan, y eso se puede hacer para todo el año, como para tener una estimación de si me va a faltar alimento y ayudarme a planificar cuánto voy a necesitar, o lo puedo ir haciendo cada estación para llevarlo un poquito más al día y estar seguro, y bueno, para tener en cuenta por ahí otros factores que a lo mejor al planificar en todo un año se me pueden pasar por alto, como variaciones climáticas, otro tipo de cuestión. A partir de esos dos datos, dijimos que calculábamos para adecuar el pastoreo. Para este pastoreo rotativo, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que a su vez vamos a necesitar dividir los espacios que tengamos. La forma más práctica de dividir esos espacios para poder ir rotándolos va a ser utilizar la cinta eléctrica. Se puede utilizar, si no disponen, si conviven, digamos, esos caballos con bovinos o con alguna otra especie, puede llegar a utilizarse el alambre o el hilo. Pero la cinta eléctrica, en particular, como es blanca, ¿sí?, es un poco más específica para el caballo y nos asegura que la vea bien. A su vez, quienes tengan conocimiento por ahí de aras, ¿sí?, van a asociar el color de la cinta blanca con que muchos aras pintan los postes y las varillas de los alambrados de blanco para darle mayor visibilidad y evitar los accidentes en los caballos. También el uso de cinta, cuando hablamos de caballos, ¿sí?, en parte es para eso, porque si se produjeran, digamos, lesiones, se supone que las lesiones que se terminan produciendo por enredarse con una cinta son de menor gravedad que las que se producirían por enredarse con un alambre
o con un hilo de los electroplásticos, ¿sí? Que hay que planificar, que siempre que podamos subdividir los espacios dándole forma rectangular, porque va a favorecer que los caballos se desplacen y que realicen ejercicio que también favorece su digestión, ¿sí? Y nos ayuda también a controlar esto de la condición corporal que no sea excesiva. Sería importante que caminemos los potreros con regularidad, acompañados de algún agrónomo, cosa de conocer si hay alguna zona más baja que vaya a necesitar un manejo diferenciado, ¿sí? Como para saber bien qué especies tengo, o si están seleccionando mucho, porque algo que olvidé comentarles es que el caballo tiene mucha capacidad de seleccionar lo que come, gracias a que los labios son muy móviles, ¿sí? Y que utiliza los dientes, además de los labios, para tomar el pasto. También para prestar atención a ver si existen plantas tóxicas o potencialmente tóxicas. Sabemos muy bien que hay plantas que pueden producir toxicidad. El caballo en general es como que es un poco menos susceptible que los bovinos a consumir este tipo de plantas. En parte debe ser por esta selectividad, posiblemente. Pero eso no quita que ante alguna situación determinada consuma la planta, e incluso a veces hay reportes escasos por ahí en el país de toxicidad en caballos, y en parte ayuda que muchas plantas, ¿sí? Dan cuadros de muertes por goteo, o cuadros muy, muy crónicos que se alargan mucho en el tiempo, entonces por ahí se pueden confundir con otras cosas y nos pueden llegar a dificultar en darnos cuenta a tiempo. También esta presencia de plantas tóxicas conviene tenerlo en cuenta para revisar muy bien los senos, ¿sí? Es un factor de calidad de los senos y hay que controlarlo, porque hay muchas que aún desecadas siguen conservando la toxicidad, y además es más fácil a veces que la consuman de esa forma. También considerar que hay algunas especies que en casos puntuales, ¿sí?, nos pueden dar problemas, como por ejemplo la festuca, ¿sí? Si bien es una excelente forrajera, pero las festucas más antiguas se contaminan con hongos y son problemáticas en las categorías de yeguas preñadas. No así con categorías por ahí de potrillos o otro tipo de caballos que no estén en reproducción, ¿sí? Incluso es importante tener en cuenta que ante algunas condiciones del clima, caballos susceptibles a padecer infosura, ¿sí?, pueden presentarla, sobre todo en pasturas que contengan gramíneas en general, y en particular algunos tipos de raigrases, no quiere decir que siempre, ante condiciones en las que, por ejemplo, hay bajas temperaturas durante la noche y en el día hay sol. ¿Por qué? Porque estas plantas tienen la característica que sus reservas son fructanos, mientras que las leguminosas en general, ¿sí?, guardan sus reservas en forma de almidón. Y estos fructanos tienen algún tipo de mecanismo que hacen que se altere el uso de la glucosa específicamente en los cascos del caballo, produciendo que se inflamen y se produzca la temida infosura. Una práctica que muchas veces no solemos tener en cuenta, pero que sería bueno, el intentar suplementar con sales minerales, aunque sea sal común, como para asegurarnos un poquito más el balance de la dieta. Dentro de los forrajes secos, bien, lo que es más común que se utilice es el heno de alfalfa, en parte porque es mucho más fácil de
conseguir en algunas zonas que las mezclas de pastura o de solo gramíneas. Y un poco por tradición, por costumbre. El heno de alfalfa solo, digamos, es mejor utilizarlo, o a las categorías que le viene bien, es los potrillos hasta los 5 años, y yeguas por ahí en reproducción, en lactancia o al fin de la gestación. El resto de los caballos adultos en general, con una mezcla de gramíneas, anda bien. Podemos encontrarlo en forma de rollos, en forma de fardos, si tenemos suerte, de mega fardo. También las encontramos en forma de cubos y peleteados. Los cubos seguro hay, tanto de alfalfa como de pasturas mezclas. ¿Qué pasa? Si bien son buenos alimentos, la fibra que estos dan es una fibra más chiquitita, y la fibra que tiene más efecto a nivel del aparato digestivo en el caballo, ¿sí? Tiene que tener una medida mínima, ¿sí? Lo más chiquito de 1,5 centímetros. Entonces, esa parte de la función de arrastre por ahí no la cumpliría tan bien. Además, es como que en los cubos y en los peleteados es mucho más difícil poder controlar la calidad de lo que del material con el que está hecho. En los fardos es importante observar el olor, el color, ¿sí? Que tenga un olor agradable, el color que sea más vale verde, la limpieza, esto en cuanto a la presencia de tanto si está hervido como lo que está hervido, como la presencia de malezas o de plantas tóxicas, la relación entre las hojas y los tallos. También se pueden realizar muestreos para corroborar la calidad. En cuanto a los granos que utilizamos para los caballos, básicamente se los considera como concentrados energéticos. ¿Por qué? Porque tienen un alto contenido en almidón. Tenemos que recordar, como ya algo habíamos mencionado, que tenemos almidones que son más fácilmente digestibles y tenemos los almidones más resistentes. Los de fácil digestión son los que se van a digerir en el intestino delgado, y los resistentes son los que van a pasar al intestino grueso. Y generalmente nos causan problemas si no tenemos en cuenta la cantidad o no realizamos algún tipo de procesamiento. ¿Por qué? Y porque esas bacterias que fermentan la fibra se ponen súper felices que reciben este almidón, que es más fácil de digestir que la fibra, lo van a atacar y van a estar muy felices, se van a reproducir hasta que llega un punto que ellas mismas, ¿sí?, se intoxican, baja mucho la acidez dentro de ese intestino y se mueren esas bacterias, con la consecuencia de que empiezan a liberarse distintas toxinas a la sangre y empiezan los cuadros desde diarreas, cólicos, infosura. A veces no llega a ser tan dramático y hay una acidosis a nivel del intestino grueso que pasa un poquito más desapercibida y que podemos verla, ¿sí?, como una baja en el rendimiento. Los granos que se usan son la avena, el maíz, la cebada, ¿sí? La avena en general es la que tiene más fácil aceptación por parte de los caballos. El maíz es intermedio y la cebada les suele gustar menos. Ahora bien, ¿para qué voy a utilizar granos en los caballos? Y bien, el uso de los granos lo aconsejamos cuando ese caballo tiene que realizar algún trabajo, ¿sí?, que por, digamos, la exigencia que le pone ese trabajo, no llega a cubrir la energía que necesita para el deporte, para la actividad específica que realiza. Esa es una
de los usos. Otro uso es para ayudar a subir peso a aquellos animales que por algunas circunstancias están bajos de peso, de condición corporal. También en el caso de animales en crecimiento o yeguas principalmente en lactancia. Dentro de estos granos, el que más se usa es la avena. ¿Y por qué es la avena? Bueno, en parte la explicación tiene que ver con el contenido que tiene de fibra, ¿sí? El grano de avena, que es el contenido de fibra en los granos va de un 5 a un 10% más o menos. El de la avena es el más alto. Entonces, al tener fibra, si bien tiene almidón, pero hace que se diluya un poquito ese almidón. A su vez, cuando vamos a el peso en relación al volumen, ¿sí? Nosotros el ideal es administrar todos los granos por peso. ¿Por qué? Porque si tenemos un jarro donde entra 1 litro de volumen y ponemos un jarro con 1 litro de avena, 1 litro de maíz, 1 litro de cebada, 3 jarros, cada uno de esos jarros, cuando lo vamos a pesar, vamos a ver que los pesos son distintos. Entonces, yo no puedo dar la misma cantidad en volumen de un grano y de otro, por un lado. Al mismo tiempo, cada uno de esos granos tiene una concentración, una cantidad de almidón diferente. Esa cantidad de almidón es mucho mayor en el grano de maíz, es intermedia en el de cebada y es menor en la avena. Al mismo tiempo, esos almidones, ¿sí?, son diferentes en cuanto al lugar de digestión. La avena, el almidón se digiere, como si miran acá, en azul está la avena, y en rojo está representado el maíz. Acá tenemos el almidón, ¿sí?, la cantidad de almidón. La cantidad de almidón de la avena comparado con la cantidad de almidón del maíz, lo que veníamos diciendo. Mayor el almidón en el litro de grano, 1 litro contra 1 litro, mucho mayor en el maíz. Las grasas están más o menos iguales, bueno, las proteínas nos olvidamos en este momento, y vamos a ver el lugar de digestión. El almidón del maíz se digiere un 30% en el intestino delgado. Quiere decir que un 70% me va a pasar del almidón, es resistente, y si yo no le hago ningún tipo de tratamiento a ese grano, se lo doy así tal cual, grano entero, va a pasar el 70% a digerirse al intestino grueso. Mientras que la avena, ¿sí?, es alrededor de un 83% lo que se digiere en el intestino delgado. Entonces me pasa muy, muy poquitito al intestino grueso. Eso hace que los problemas por ese exceso de almidón sin digerir en el intestino grueso sean mucho menores, lo que aumenta la seguridad de la avena. Por eso es la recomendación de que, aunque yo dé el grano midiéndolo con el jarro, ¿sí?, cuando cambio de remesa, de grano, ¿sí?, medir, si yo sé que mi caballo tiene que comer 3 kilos de avena, bien, ¿cuántos jarros son? Después lo traduzco, sigo dándole en base a jarro, pero asegurarme cada vez que cambio de remesa de grano, ¿sí?, que sea esa cantidad de jarros sean los 3 kilos que le voy a dar. Por esta variación, porque incluso dentro del mismo grano, dependiendo de la calidad y dependiendo de la zona donde se produjo, incluso a veces entre año y año, varía. Y al variar ese contenido de almidón, ¿sí?, y este peso, la cantidad de fibra en relación al almidón,
va a hacer que o esté dando de más o esté dando de menos. Los aceites, habíamos dicho. Los aceites los usamos porque nos dan una energía segura. ¿A qué apuntamos con segura? Que esa energía se digiere en el intestino delgado y no me causa problemas en el intestino grueso, ¿sí? Lo cual lo hace muy útil para aquellos caballos que tienen que consumir mucho grano, ¿sí? Por el desgaste que tienen. A veces es tanto el grano que aunque yo lo divida, porque el otro presupuesto es que los granos, y la otra regla de oro, es que los granos yo los tengo que dividir al menos en 2 tomas por día. Y cuando es mucho grano, a veces necesito dividirlo en más tomas por día. Y no alcanza el caballo de por sí a comer eso. Entonces, agregándole aceite, puedo disminuir la cantidad de grano que le doy, disminuyo los problemas en el intestino grueso, pero mi caballo está recibiendo lo que necesita. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que no le puedo dar la cantidad de aceite total de una, sino que lo tengo que ir acostumbrando, ¿sí? El periodo de acostumbramiento a consumir ese aceite me lleva unos 15 a 20 días, tengo que ir aumentando la cantidad paulatinamente. Y no solo eso, sino que ese caballo tiene que estar haciendo un ejercicio, ¿sí? Que le permita ir aprovechando metabólicamente ese aceite. Si yo doy solo 100 mililitros, el beneficio que me va a dar no va a ser a este nivel de energía, sino a nivel de una mejora en el pelo. Los que se usan, se pueden usar a veces algunos que son de uso humano, como el aceite de maíz, o incluso el aceite de soja, aunque hay productos específicos de aceite de canola, de colza, ¿sí? Todo varía un poco de acuerdo a la disponibilidad, los precios. Para dar el aceite se puede dar con el grano, básicamente con la avena, perdón, como si fuera una ensaladita de avena, o se puede mezclar con ralladura de cáscara de naranja o ralladura de zanahoria. Esa es una forma en que lo suelen aceptar bastante bien. Y si no, hay gente que directamente lo da en jeringa. Lo divide en 2 tomas y le da una toma a la mañana y una toma a la tarde, por ejemplo, directamente con jeringa en boca. Otro beneficio que tiene es que además de ser esta energía segura, lo que hace es que ayuda a que el caballo pierda más fácil el calor, ¿sí? Y no sude tanto. Es muy bueno para los caballos que comen poco porque están medio pasados de entrenamiento, pasados de grano, o aquellos que están en muy mala condición. Y en algunos casos no hace falta agregar aceite, sino que se puede solucionar con el aporte de aflechillo de arroz, que entre otros nutrientes tiene un buen contenido de grasa. Perdón, Mariana, ¿Sí? creo que te quedan 4 filminas, ¿puede ser? A ver, podría ser, sí. Perdí un poquito la... Pues somos menos 20. Acelero más. Bien, hay otros suplementos. Si nosotros necesitamos que mejore el consumo de proteína para el caballo, lo que podemos usar son las harinas. Básicamente la que más se usa es la harina de soja porque tiene los aminoácidos que más necesitan los caballos y en general se destina a potrillos, ¿sí? Que se pueden usar así o también se usan en los formulados. Hay distintos tipos de lo que llamamos balanceados o peletizados, que son mezclas. Se les agrega melaza, básicamente para que se compacte, tenga menos polvo, y el caballo lo acepte mejor y no pueda seleccionar, con esa selectividad que tiene, lo que más le gusta. Tenemos varios tipos de
suplementos. Pueden ser energéticos, con el agregado de grasa, de proteína con vitaminas. Estos energéticos también suelen tener vitaminas o minerales, o solo de minerales. Eso va a depender un poco de las necesidades que tenga cada uno. Como reglas generales, para redondear un poquito, cuando a un caballo le tenemos que dar una ración que está estabulado, no consume otra cosa, el consejo es dar primero el heno, ¿sí? Y dejar pasar un tiempo para que el estómago esté lleno y darle el grano después, para que él coma el grano más lento, y además ese grano, si yo le doy el heno que tiene mucho más volumen después, me lo va a empujar al intestino grueso, y aunque sea avena que se digiere más fácil en el intestino delgado, no va a tener el tiempo adecuado y me va a producir problemas. Lo máximo que podemos dar de granos en cada toma, ¿sí? O sea, si yo doy 2 veces de comer, en cada una de esas 2 veces que le dé grano a mi caballo, lo máximo que le puedo dar es el 0,5% de su peso, ¿sí? Esto es más o menos 2 kilos, 2,5 kilos de avena, por ejemplo, para un caballo de 500 kilos en una toma. Siempre que podamos, que consigamos, con este fin de balancear un poquito más la dieta, nos conviene utilizar tanto heno de alfalfa como de mezcla, agregar, sobre todo en los caballos que están estabulados, sal, tener en cuenta la calidad de los senos y aportar algún suplemento con vitaminas y minerales, más que nada vitaminas, porque el heno, a medida que pasa el tiempo de almacenamiento, desciende la cantidad de vitaminas. Entonces esto nos puede llegar a traer algún tipo de problemas. Problemas que no tenemos en caballos que están en pastoreo en general. Sacando el tema de los minerales, ¿no? La calidad y la cantidad del agua es muy importante, al menos tener en cuenta si existe peligro en la zona o riesgo de que haya contaminación con minerales pesados, ¿sí? Y tener en cuenta la dureza, la calidad, digamos, desde el punto de vista bacteriológica, que al menos sea apta para consumo humano. También se pueden realizar análisis en los senos y en los granos. Por ahí eso no es tan común, y sería importante tener en cuenta que hay unos trastornos que son las micotoxicosis, ¿sí? Que se producen por la presencia de hongos en los granos, y que pueden estar también en los forrajes o incluso en las pasturas. Por ahí cuando utilizamos balanceados, en general todo lo que está industrializado tiene cierto control desde ese punto de vista. También lo que tenemos que hacer es observar, ¿sí? El alimento que rechaza el caballo, si hay rechazo, porque eso nos ayuda a alertarnos rápido de que puede haber desde un problema nutricional a algún problema de estrés que no sea nutricional, algún otro tipo de trastorno, y nos permite corregir y actuar rápido. Mantener la limpieza de los comederos y de los bebederos. El bosteo es importante controlar, que no se produzcan diarreas, que la materia fecal siempre tenga cierta forma, ¿sí? Que nos va a orientar. Está bien, puede haber algún proceso infeccioso, pero desde el punto de vista de la nutrición también nos va a ayudar a identificar a ver si cómo se está administrando la ración, sobre todo en los caballos que están estabulados, está bien, si la cantidad de grano no es excesiva. En algunas ocasiones podemos llegar a ver algún tipo de diarrea o materia fecal fresca en caballos que están consumiendo pasturas o verdeos, y en un momento de crecimiento, cuando más tierno está, que tiene mayor cantidad de agua. La materia fecal normal siempre tiene que tener cierta forma, ser de un color verde, ¿sí? Si observamos algún color negro o presencia de sangre fresca, eso también es importante y nos debería llamar la atención. Redondeando a modo de cierre, la nutrición, ¿sí? Es uno de los pilares que afectan al bienestar de nuestros caballos, ¿sí? Y tenemos que recordar que
no solamente el caballo en mala condición corporal, con mala nutrición, con falta de alimentación, tiene su bienestar alterado, sino también el del otro extremo, ¿sí? Y que el bienestar es la suma de esa correcta nutrición, un correcto estado de salud con la atención de los cascos, un plan sanitario adecuado, ¿sí? La parte del ambiente en el cual está inmerso ese caballo, la forma de vida que lleva, en cuanto a que tenga también la posibilidad de expresar, aunque sea algunos de sus comportamientos propios, que el manejo que le dan el personal a cargo, jinetes, propietarios, sea basado en parte en la etología acorde, por lo menos apropiado a la etología del animal. ¿Y para qué? Porque todo eso, todos esos factores me terminan influyendo en la parte mental de ese caballo, ¿sí? Y a su vez, su bienestar se afecta, a pesar de que yo lo vea relativamente bonito, para mí esté bonito por fuera, su bienestar se afecta y terminamos perdiendo todo, porque ese caballo no va a trabajar o no se va a desempeñar deportivamente como necesitamos, y a su vez muchas veces se nos vuelve peligroso de manejar, peligroso para sí mismo y peligroso para las personas que tengan contacto conmigo. Muchas gracias por la atención que han prestado y disculpas por el exceso de tiempo. Mariana, una consulta. Hay algunas preguntas. ¿Me escuchás vos? Sí, te escucho, tranquilo. ¿Cuál es el tiempo óptimo entre dar de comer y salir a variar o hacer deporte de los caballos? Y en general se habla un mínimo de 2 horas. Ahora, si yo le doy una comida, digamos, chiquita, como para que no tenga el estómago vacío, por ejemplo, 1 kilo de heno de alfalfa, pues el heno de alfalfa nos sirve también para, como protector contra las úlceras, ¿sí? Si por lo menos le puedo dar 1 kilo, más o menos, un puñado de heno de alfalfa antes, como para que tenga algo en el estómago, y que no esté tan pesado, eso también es bueno. Si no, aproximadamente 2 horas. Perfecto. Otra consulta que hacen es, ¿a qué le llamás o qué característica tiene que tener cuando decís buena calidad proteica? Sí, es una buena pregunta. La proteína, para que sea buena, básicamente un aminoácido, porque las proteínas están compuestas por distintos aminoácidos que son 20, ¿sí? Pero el que es más complicado para el caballo, y sobre todo para los de crecimiento, es la lisina. Hay 2 o 3 más. La cuestión es que la soja es la que tiene mayor cantidad de esos aminoácidos que más le importan al caballo. Las otras, girasol y las otras que estaban mencionadas en la filmina, por ahí tienen algunos de esos, pero los tienen en menor proporción o le falta algo, ¿sí? Por eso se habla de que la soja es lo mejor. Eso es mucho más importante en los animales que están en crecimiento, en los potrillos y en las yeguas hacia el fin de la gestación y en lactancia. Después, en general, el resto de los caballos, con que la dieta tenga un 10 a un 12% de proteínas, sin distinguir mucho la cantidad de aminoácidos, suele funcionar bien. Bien. Otra pregunta, cuando hablas de 5% de suplementación de avena, ¿también es lo mismo para maíz? El 0,5. El 0,5, perdón. Sí, hablando de granos en general. Eso es una regla general de granos, de lo que yo puedo dar de granos. Ahora,
Para aquellos que por ahí puedan manejar un poquito más fino, ¿sí? Teniendo en cuenta el porcentaje de almidón que tienen cada uno de los granos, podemos afinar y llegar a considerar que lo máximo de almidón que yo le voy a poder dar de cualquiera de esos granos a un caballo por día es 2 gramos cada 100 kilos de peso vivo. Y eso lo podemos dividir en 2 tomas. Pero el 0,5 apunta al grano, cualquier grano, ¿sí? Como máximo. También hay otra cuestión. El maíz en general, ¿sí? Se menciona que por ahí no es conveniente de utilizarlo más que en el 20 al 30% de la cantidad de grano que yo necesite darle a ese caballo. Bien, ¿Sí? perfecto, Mariana, respondida. Otra pregunta es, ¿qué hacer en el caso de tener una yegua obesa a campo? O sea, que come siempre a voluntad. Bien, y ¿Sí? ahí el tema es buscar de hacer ejercicio y ver cómo se puede restringir un poco lo que está comiendo. Por ahí encerrar, fundamentalmente agregar ejercicio y también ver cómo está el campo. Mucho va a depender de en qué estado está el campo que está comiendo. Habría que tratar de restringirle un poco en general. Un caballo obeso hay que bajarle al 1,5%, que consuma el 1,5%. A campo es un poco difícil de asegurarnos que esto se cumpla, ¿sí? Lo más fácil es aumentar el ejercicio. Tampoco vamos a empezar, digamos, con 1 hora por día, si es una yegua, un caballo que está parado totalmente. Empezar, por ejemplo, con 20 minutos. Y lo más importante es que ir aumentando paulatinamente, a medida que va bajando de peso, se va acostumbrando un poco a este ejercicio. Y lo más importante es que el ejercicio que habría que hacerle hacer es un ejercicio basado más que nada en el paso y en el trote, y no preocuparse tanto por el galope. ¿Por qué? Porque esos ejercicios son ejercicios un poco más lentos y son los que van a hacer que se queme la grasa. Es como cuando el médico a nosotros, porque estamos un poquito excedidos de peso, ¿sí? Nos manda a caminar. Nos manda a caminar por eso, porque caminando, si se camina a buen ritmo y un tiempo determinado, y se va aumentando un poco, nos ayuda a quemar las grasas. A estos caballos, esa podría ser una recomendación. Bien. Otra pregunta, ya te la digo, es consulta. Si le estoy dando antibióticos, ¿hace falta que le dé algo para proteger el estómago a un sangre pura de carrera? Y la verdad que no tengo en mente si hay algún antibiótico que sea riesgoso en ese sentido para el estómago. La verdad que no la puedo responder a ciencia cierta. En principio creería que no, pero habría que investigarlo, ver bien qué antibiótico es, si ese riesgo existe. Bien. Y una última, y terminamos, si les parece, ¿qué cantidad de aceite se puede dar por día? Y depende un poco de las necesidades del caballo. En general, la mayoría, 250 mililitros utilizan. Por ahí he escuchado que hasta 1 litro máximo se puede llegar a dar. La cuestión también es que hasta el 20% de lo que coma el caballo, como máximo, hasta un 20%, si está dentro de un 20% de lo que come, eso es lo máximo que podría llegar a consumir. Pero también va a depender un poco de la actividad que esté realizando y dentro de esa actividad, de cuál es la cantidad de energía real.
porque en general el aceite, si es un caballo en ejercicio, está más recomendado para los caballos que practican endurance, para los caballos de carrera, los que corren distancias más largas, ¿sí? Que superan la milla. Para ese tipo de caballos en general está más recomendado. O algún caballo con algún problema particular muscular, pero que tenga, digamos, posibilidad de ser más manejado o mejorado con la dieta, ¿sí? Entonces hay que ver muy bien, contrastarlo con eso, con los requerimientos de lo que está haciendo ese caballo, y cuál es la razón por la que yo le voy a agregar ese aceite. Bueno, genial, Mariana. Nuevamente, muchas gracias. Quiero decirle que también Mariana forma parte del proyecto local de INTA Cuenca al Salado. Así que, bueno, y gracias a todos por participar y hasta la próxima. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes, y bueno, espero haberles sido útil y haber cumplido con las expectativas de cada uno. Avisar que va a quedar grabado y después se subirá al canal de YouTube de INTA Argentina, para que todos lo puedan volver a ver o compartir. Buenísimo, gracias, hasta luego. Chao. Muy buena. Gracias.